Dios les bendiga, hermanos, que el Señor y su presencia siempre los acompañe en todo momento. Es una bendición muy grande, como en cada ocasión, poder estar con ustedes y tener la oportunidad de poder compartir también juntamente la palabra de nuestro Señor en este día martes de doctrina. Antes de poder entrar en el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, quisiera poder leerle los anuncios de esta semana, del resto de esta semana aquí en nuestra congregación. Para el día de mañana, miércoles 30, no tenemos ninguna actividad. El día jueves 31 a las 6:30 de la tarde, reunión de Queruso. El viernes 1 tenemos nuestro culto general, nuestro culto familiar, nuestra reunión para la familia a las 6:30 p.m. Y también en ese momento, simultáneamente, tendremos los ensayos de Adulam Kids. El sábado 2 hay un tema ahí bien importante que ustedes tienen que prestar atención, sobre todo a todos aquellos hermanos que están ahorita en Corderitos y en la escuela de mayordomía. Este sábado 2 de noviembre tenemos las dos reuniones, tanto Corderitos como también mayordomía, a las 3 de la tarde. Es importante que sepa que la reunión de Corderitos será en el aposento alto y la reunión de mayordomía será en el santuario principal. Ese mismo día, sábado 2, a las 6 de la mañana, tenemos culto de intercesión. El domingo 3, tenemos nuestros dos cultos a las 9 de la mañana, tendremos Santa Cena en ese momento y también a las 3 de la tarde, también Santa Cena congregacional. Los equipos que estarán sirviendo serán el equipo D y el equipo G. Muy bien, esos son los anuncios que teníamos que compartir y ahora pues vamos a darle paso a la palabra de nuestro Señor, sabiendo que el Señor tiene todo en control y que todo será de gran bendición. El tema que yo quisiera poderles compartir hoy, esa prédica que el Señor ha puesto en mi corazón tiene por nombre distracciones. Es una enseñanza muy práctica. Es una enseñanza que seguramente usted irá viendo al momento de ir avanzando, que tiene mucha aplicación para los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que nos ha tocado vivir. Y bueno, quisiera antes de poder orar, leerles primero el texto base que vamos a utilizar. El pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en el verso 34. Yo les voy a leer la versión al día y dice así: tened cuidado, no sea que se os endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Diga conmigo, las preocupaciones de esta vida. Sigue diciendo después: de otra manera, aquel día caerá de improviso sobre vosotros. Hagamos una palabra de oración. Pongamos en las manos de nuestro Señor todo lo que aquí va a ser predicado y la administración que seguramente también por medio de su Santo Espíritu hará en cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, estamos ante tu presencia en este momento, Señor, en esta noche, buscando tu rostro, buscándote, Señor, con un anhelo muy grande en nuestro corazón, con una expectativa muy grande en nuestro corazón, Señor. Expectantes, anhelantes de poder aprender más de tu palabra, de poder conocer un poquitito más acerca de lo que nos ha tocado vivir y cómo poder enfrentarlo conforme a lo que tu santa palabra nos enseña. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra abras nuestro entendimiento, todos nuestros sentidos espirituales que estén atentos en el nombre de Jesús para poder, Señor, recibir tu buena palabra. Queremos rogarte por cada una de las peticiones de tu pueblo. Tú conoces las peticiones que tu pueblo tiene ahí en los lugares donde se encuentran, algunos en sus hogares, otros seguramente en sus trabajos, otros tal vez en hospitales, tal vez en las cárceles inclusive, Señor, ahí donde tu pueblo está escuchando. Te rogamos, Dios mío, que atienda su petición, que tu mano se mueva a favor de tu pueblo para que esa petición que cada uno de ellos tiene en su corazón pueda recibir la oportuna respuesta que viene de ti. Señor, te rogamos también por las ofrendas de tu pueblo. Tu pueblo, Señor, aún a la distancia, en lugares muy distantes, en otras naciones incluso, Señor, por medio de estas permisiones, de estas situaciones que nos ayudan a través de los cultos en línea, también se congregan juntamente con nosotros, Señor. Te pedimos que las ofrendas que ellos envían, que
que ellos traen para presentar delante de ti sean bendecidas, que sean multiplicadas en el alfolí y que también en los hogares de cada uno de ellos no falte nada, que todo sea provisto, que toda provisión de lo alto venga, que toda provisión venga con toda libertad y en sobreabundancia. En el nombre de Cristo todo lo pedimos, Señor, todo lo ponemos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, leíamos este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y ahí pues el Señor viene haciendo una advertencia. Él nos dice, tengan cuidado. No sea que el corazón de cada uno de ustedes se endurezca. Hay una versión que es la versión que se llama la Buena Noticia, que dice ahí, no sea que vuestro espíritu se entorpezca, como dándonos a conocer de que pueden haber situaciones que hagan que nuestro espíritu pierda visión, como que pierda el alcance del panorama de lo que está sucediendo. Puede llegar a haber algún tipo de ministración sobre nuestros espíritus que de tal manera perdamos ese norte, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Pero sobre todas las cosas yo quisiera que nos enfocáramos en esa frase que tengo subrayada ahí en amarillo, resaltada, donde dice las preocupaciones de esta vida. No sea que su corazón se endurezca, que su espíritu llegue a volverse torpe por las preocupaciones de esta vida. Y vea que también le dejo subrayadito por acá una frase más donde dice, de otra manera, aquel día puede llegar de improviso sobre ustedes. Más adelante voy a traer a memoria esa última frase, pero vea, cuando habla aquí de preocupaciones, esa palabra preocupaciones, si usted se va al original, va a encontrar que viene del griego merimna, y esa palabra merimna, entre sus diferentes acepciones, quiere decir distracciones. De ahí entonces el tema, el nombre de la prédica que estamos compartiendo, de esta enseñanza. Entonces vea que él dice, por las distracciones de esta vida, tengan cuidado que su corazón no se vaya a endurecer, que su espíritu no vaya a perder el norte, que su espíritu no se vaya a entorpecer por causa de las distracciones que hay en el tiempo que les ha tocado vivir. Déjeme leerle un pasaje más, ahorita estoy poniendo cimiento. En Filipenses 4:6 dice, en una versión que se llama la traducción, la pasión se llama, traducción la pasión. Ahí dice en Filipenses 4:6, no se dejen arrastrar en diferentes direcciones, ni se preocupen por nada, estén saturados de oración durante todo el día, presentando sus peticiones llenas de fe delante de Dios, con una gran gratitud desbordante. Cuéntenle cada detalle de su vida. Vean cómo Dios sabe, hermanos, vean cómo Dios entiende y sabe los tiempos que estamos viviendo. Él comienza diciendo ahí, por medio del apóstol, no se dejen arrastrar, como diciendo, van a haber muchas distracciones, diferentes direcciones, diferentes distracciones que van a tratar de llevarlos por caminos distintos al camino que deben de llevar, al camino en el que deben de estar recorriendo, al camino en el que deben de estar enfocados. Tengan cuidado, no se dejen arrastrar, porque las situaciones de la vida, el enemigo mismo va a tratar de plantearles diferentes direcciones. ¿Por medio de qué? Por muchas distracciones. Y el mismo Señor nos comienza a indicar cómo debemos de afrontar cuando esas distracciones comiencen a llegar. Yo sé que de alguna manera usted lo va a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la prédica. Usted va a ir conociendo de que hay algunas distracciones que pueden estar tratando de cambiarle su visión a usted, de cambiarle su enfoque y cambiar su atención también. Entonces viene el Señor y comienza a decirnos, esas diferentes direcciones provocadas por las distracciones deben de afrontarlas saturándose ustedes mismos de oración. Mire cómo me gustó esa versión, porque realza, le da un realce a esas actividades que deben de ser parte de nuestra devoción diaria.
Dice, si van a orar, que sea una oración saturada, satúrense de oración, pasen orando todo el día. Dice después, si van a presentar sus peticiones, no lo hagan solamente con fe, háganlo llenos de fe, creyendo que Dios lo va a hacer, a pesar de todas las distracciones que puedan haber. Y finalmente dice, cuando les toque comenzar a agradecer en medio de la oración, háganlo con gratitud desbordante, que sobrepase, que haya un desbordamiento de la copa de agradecimiento. Que cuando comencemos a agradecerle a Dios por cada bendición, por cada situación, por cada vivencia que tengamos, que sea con una acción de gracias que desborde, que se note que realmente estamos agradecidos. Entonces, notemos cómo el Señor nos permite ver en algunos pasajes, en muchos pasajes, usted lo puede leer en la Escritura y usted va a encontrar en diferentes versos, que el Señor nos hace una advertencia similar. Tengan cuidado, los van a tratar de arrastrar, los van a tratar de sacar del camino que deben de estar recorriendo. El camino es Cristo, pero los van a tratar de llevar en diferentes direcciones por medio de diferentes distracciones. Y yo quisiera poder compartir con usted alguna de esas distracciones, pero antes de comenzar a hablar de ellas, déjeme regresar un poquitito al texto que leíamos al inicio, el texto base. Ahí al final del texto base decía, tengan cuidado, que su espíritu no se entorpezca, que su corazón no se vaya a endurecer por todas las distracciones que pueden estar habiendo en la vida. Y dice al final, porque de lo contrario, aquel día caerá sobre vosotros de manera imprevista, de manera improvisada, de repente llegará ese día. Hay una versión en ese mismo pasaje de Lucas 21:34, que fue el versículo que leímos al principio, que es la versión del Código Real. Ahí en esa versión, en vez de decir aquel día, dice el día que nadie sabe. Le comento esto porque para mí es importante que podamos enfocarnos en ese día y pensar en a cuál día se está refiriendo el Señor ahí en ese pasaje. En el Código Real dice, el día que nadie sabe. Si usted se recuerda, hay un pasaje en la Escritura, allá en Lucas 12:46, donde el Señor dice, el Señor de aquel siervo, dice, el Señor de aquel siervo vendrá en un día que Él no espera y a una hora que Él no conoce. Entonces está hablando de aquel momento, de aquel día que nadie sabe cuándo va a suceder, aquel día que nadie sabe en qué momento vendrá. Como usted sabe, también el día del arrebatamiento es un día que nosotros estamos esperando, es un día que anhelamos. La Biblia dice que nosotros tenemos que amar su venida. Entonces es un día que nosotros estamos esperando y amamos que ese momento del cumplimiento de ese día se dé. En Lucas 21, siempre leímos este versículo al inicio, este fue el texto base, Lucas 21:34. Donde decía, tengan cuidado que su corazón no se vaya a endurecer. Si ustedes sigan leyendo en ese mismo capítulo de Lucas 21 y avanzan hasta el versículo 36, van a ver, yo solamente les traje ahí la parte que quisiera resaltarles ahorita. Usted lo puede leer completo el versículo ahí en su casita. En ese versículo 36 dice, velen y oren para que seáis dignos o tenidos por dignos de escapar. Velen y oren, no dejen de velar, no dejen de orar, porque ciertamente van a haber muchas distracciones que van a tratar de desenfocarlos y es necesario que velen y oren para que esas distracciones no los afecten de tal manera y que puedan ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen, El escape es el día de nuestro Señor Jesucristo. Es el día del arrebatamiento. Yo le puse ahí esa fotito, no se olvide, ¿verdad? Si se fijó bien al principio, en la primera ilustración, que la vamos a ir viendo más adelante a medida que avancemos en los puntos, había un hombre como metido como en un pozo, como en una trampa. Y usted lo va a ver más adelante, porque en ese mismo pozo habían como algunas situaciones que le podían permitir salir de ahí. Pero aquel varón estaba como sentado, como esperando, estaba, ¿sabe cómo? Estaba distraído.
Y este se lo puse ahí porque también está como metido en un lugar, ¿verdad? Y está como esperando, está como imposibilitado de poder salir de ese hoyo en el que está, de ese foso en el que está, de esa trampa en la que está. Entonces no se lo olvide porque ahorita nos va a servir en lo que vamos a leer a continuación. En Proverbios 10:23, en la versión al día, dice, ahí lo puede ver en pantalla: el necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Le voy a abrir ese mismo versículo en la versión Castilian, que es la que está al lado. Dice ahí: el necio disfruta con las trampas, pero el inteligente con la sabiduría. Quise ponerle esas dos versiones de ese mismo versículo para que podamos ver cierto ángulo. Vea que aquí viene hablando del necio. En ambas versiones habla del necio. En una dice que el necio se divierte, se distrae. Mire, cuando se habla de diversiones, por ejemplo, para que usted vaya viendo ahí el ángulo que le quisiera dar. Si hay alguien que está viendo televisión, un programa que le gusta en la televisión, la gente puede decir, esa persona se está distrayendo, se está divirtiendo viendo su programa preferido, pero al mismo tiempo se está distrayendo, hay una distracción ahí, tiene su atención puesta en aquel programa que está viendo. Entonces vea que aquí dice, el necio se divierte, tiene una distracción que lo divierte, y esa distracción es la mala conducta. Hay conductas que no son adecuadas, que pueden convertirse en una distracción. En la otra versión dice, el necio disfruta con las trampas. Note entonces que las malas conductas son trampas. Las malas conductas pueden ser diversiones, pueden ser distracciones. Las malas conductas pueden convertirse en una distracción. Y las distracciones son trampas, son desviaciones del camino, son caminos diferentes al camino que debemos de estar recorriendo. El camino nuestro es Cristo, nuestro camino es el Señor. Él mismo dijo, yo soy el camino. Entonces vean, hermanos, hasta ahorita he ido poniendo como cimiento para que podamos ver lo que una distracción es. La distracción al final, ¿qué es? Es una trampa. La distracción es algo que nos quiere desenfocar, quitar la atención. Si nuestra atención debería, ¿qué dice la palabra, por ejemplo? Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Pero una distracción ya nos quita nuestra mirada de Jesús y la pone en otra situación distinta, en otra situación diferente. En Lucas 15:13 dice, ahorita vamos a entrar ya al primer punto. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Este es el primer punto que yo quisiera tocarlo. Yo lo que voy a tratar de dejarle en su corazón en esta noche son diferentes personajes de la Biblia que se enfrentaron a distracciones. Esas distracciones de alguna manera los afectaron, valga la redundancia, los distrajeron de aquello en lo que debían de estar concentrados, y al distraerle pues vinieron consecuencias. Yo quiero que juntos podamos hablar un poquitito de cada uno de esos personajes, que veamos cuál fue la distracción, para que usted vea cómo esas distracciones aplican perfectamente a lo que nos está tocando vivir a nosotros en este tiempo, y también de alguna manera que podamos ver cuál sería la contraparte, cuál sería lo opuesto o aquello que el Señor nos permite utilizar como una manera de defensa para que esa distracción no nos llegue a desviar. Hermano, mire, el primer ejemplo que leíamos ahorita es el del hijo pródigo. Usted va a ver que son historias muy conocidas, son pasajes muy conocidos, pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de extraerle un ángulo para poder ver esas distracciones que también el sistema del mundo, el sistema del enemigo está tratando de ponernos en nuestro camino para distraernos y desviarnos.
el hijo pródigo. Dice aquí que él partió a un país lejano. Usted conoce la historia, él estaba en la casa del Padre. La casa del Padre, como tenemos que aplicarlo a nuestra realidad espiritual, a nuestro tiempo, la casa del Padre es la congregación, es la iglesia, es el templo. Él estaba en el templo, él tenía una vida de templo, él estaba ahí en la casa del Padre, pero en cierto momento él decide salir. Y él le dice al Padre, dame lo que me toca, que yo quisiera ya recibir la herencia. Y el Padre se la da. Y después, no muchos días después, partió a un país lejano. Aquel que estaba en la casa, aquel que estaba en el templo, decide salir. Y cuando sale, él se encuentra con una desviación en su camino porque comienza a vivir perdidamente. En el contexto de la historia, dice que aquel hijo malgastó todo. Toda aquella herencia que le fue dada, él la malgastó. Comenzó a vivir perdidamente, es decir, que comenzó a darse ciertas libertades que no se debía dar. Él era hijo, él tenía un estilo de vida, una forma de vida que seguir, un camino a seguir. Pero comenzó a vivir, a desviarse y comenzó a vivir perdidamente. Es decir, que comenzó a vivir, a vivir de manera libertina. Comenzó a tener ciertas libertades que lo llevaron a él a dos situaciones más. Porque él fue profundizando en aquella distracción. Y esas situaciones fueron que comenzó a apacentar cerdos. Y por otro lado, dice que deseaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos. Hermano, ahí hay dos cosas que son muy importantes. Ahí ya estamos hablando de una intervención de un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque dice que se puso a apacentar cerdos. Esos cerdos son figura de los espíritus inmundos. Pero nota que también dice que no solo alimentaba a los cerdos, sino que él comenzó a tener el deseo de llenarse de aquello que también alimentaba a los cerdos, las algarrobas. Hermanos, él estaba en la casa del Padre, él estaba en el templo. Su alimento espiritual estaba en el templo. Pero cuando él decide salir, cuando él decide dejar de congregarse, entonces en ese momento el ataque del enemigo, la distracción del enemigo lo comienza a acechar. Lo comienza a salir al encuentro hasta el punto de que él comienza a alimentar espíritus inmundos. Y al alimentar espíritus inmundos también desea él alimentarse de lo mismo. ¿Sabe lo que significa la palabra algarrobas? Hay una acepción, hay una palabra que está vinculada a esa palabra original que quiere decir mezclarse. Entonces eso nos muestra que aquel hijo ya no estaba en pureza, ya no estaba en santidad, sino que comenzó a mezclarse, comenzó a tener esas libertades. Y esas libertades lo comenzaron a contaminar hasta el punto de que él ya no estaba en pureza, ya no estaba puro. Había una mezcla en él estaba contaminado. Él se dejó distraer por los placeres que habían afuera, en el mundo. Estando en la casa del Padre, prefirió los placeres que habían afuera. Y esos placeres vinieron a ser su distracción. Fíjese que aquí le puse esta como imagen que le puse acá. Ahí se mira, le puse esa como tienda, ¿verdad? Y a semejanza del tabernáculo de David, donde él puso el arca del pacto. Porque en el Salmo 23:6 dice ahí David, en la casa del Señor moraré. En la casa del Señor moraré por largos días. Nuestro llamado es a morar en la casa de Dios, no a salirnos. Pero vean, hermanos, hemos estado viviendo un tiempo en los últimos años en los que muchas personas han dejado de congregarse. Muchas personas, habiendo estado en la casa del Padre, decidieron abandonar, salir. O tal vez no se fueron completamente, pero sí redujeron su ritmo de congregación. Ya, si por ejemplo nosotros tenemos 3 cultos presenciales en la semana y uno virtual, así como este que tenemos hoy, uno en línea, así como este que tenemos hoy, ya no llegan a congregarse a todos, sino que tal vez van a 2 o tal vez van a 1
o tal vez a ninguno. Hay semanas que pasan completas y no se congregan. Entonces vea cómo hay una distracción que pretende desviarnos del camino. ¿Para qué? Para que ya no nos congreguemos. Para que ya no nos congreguemos. En Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, para animarnos y exhortarnos los hermanos mutuamente, en especial ahora, cuando ya podéis ver que se acerca el día del regreso del Señor. Esta versión me gustó mucho. Este pasaje es muy conocido. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos los unos a los otros, más aún cuando veáis que aquel día se acerca. Dicen las versiones que normalmente leemos. Pero esta versión castellana me gustó, porque al final dice: en especial ahora, no dejen de congregarse, no hagan lo que hizo el pródigo. El pródigo se salió de la casa, se salió de la congregación. No dejen de congregarse ustedes. Esa es una distracción de los últimos tiempos. Una distracción de esas que nos desvíe, nos puede dejar en una situación en la que aquel día nos tome por sorpresa. Una distracción desenfoca de la meta. ¿Cuál es nuestra meta? El supremo llamamiento, la salvación. Si usted ya recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted ya la tiene, la salvación. Eso ya está ahí. Usted tiene vida eterna. Pero el supremo llamamiento, hermano, esa es nuestra meta. Entonces ve acá, dice aquí: no lo dejen de hacer, no se dejen de congregar. Más aún ahora que ya podéis ver que se acerca el día del regreso del Señor. Nosotros podemos, así como dice esa versión, podemos ver con mucha claridad por los eventos que están sucediendo alrededor de todo el mundo, que el regreso del Señor se acerca. El regreso del Señor está muy próximo. Hermanos, miren, la ciencia ha avanzado mucho, usted lo sabe. Yo no voy a entrar a eso porque yo sé que nuestro pastor nos ha enseñado por muchos años bastante acerca de temas escatológicos y lo sigue haciendo, y yo sé que usted esto lo conoce. Pero la ciencia ha avanzado mucho. Vea cómo están las situaciones del clima, por ejemplo, o las situaciones de pestes, de enfermedades. Usted lo vivió hace unos pocos años, algo de eso. Las guerras, cómo se están desarrollando, los rumores de guerras también. Vea cómo está el Oriente Medio, vea cómo está también parte de Europa, o Europa misma también en cuanto a rumores, ¿verdad? Hay una situación ahí que lo único que nos grita es: el regreso del Señor está cerca. El regreso del Señor está cerca. Ustedes que tienen entendimiento, que han recibido palabra, nos dice el Señor, ya pueden ver que ese día se acerca. Que no los tome por sorpresa. Cuidado con las distracciones. Entonces vea, la primera distracción que podemos ver es la del hijo pródigo, y son los placeres. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Lo voy a poner por aquí. Voy a ver cómo con este color azul. La primera distracción que el sistema del mundo, que el enemigo quiere traernos, son los placeres. Los placeres son distracciones y el enemigo los va a tratar de usar. ¿Qué es lo que le pasó al pródigo? ¿Qué es lo que hizo el pródigo? Se salió de la casa. ¿Qué es lo que decía el apóstol en el pasaje que acabamos de leer ahorita? No dejen de congregarse. Y más ahora que ya pueden ver con claridad que el día se acerca. Entonces, si el hijo pródigo se salió de la casa, dejó la casa por ir en pos de esta distracción de los placeres, entonces la contraparte o la forma en la que podemos enfrentar esa distracción es no dejando de congregarnos, es congregándonos. Hay que congregarse. Voy a anotar aquí, congregarnos. No debemos, ¿sabe cómo debemos de ser? Yo así pienso, hermano. Yo sé que a veces hay situaciones en la vida, en el diario vivir, que tal vez se vienen a presentar como un impedimento. Pero si pudiéramos venir a todos los cultos, hermano, eso sería lo mejor. Tenemos que ser gente de templo, gente que tenga vida de templo. Somos sacerdotes. Nuestra vida tiene que ser en el templo. Cada reunión que haya, estar ahí, estar congregándonos. ¿Para qué? Para que esa distracción no nos pueda venir a mover del objetivo. Déjenme pasar al segundo punto.
El segundo está en el libro de Jueces, en el capítulo 14, en el versículo 3, donde dice: le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Bueno, este pasaje también, igual que el del hijo pródigo, es muy conocido. La historia de Sansón. Sansón era un hombre que había sido escogido por Dios, tenía una unción especial. Pero mire que también a él también le llegó una distracción. Él tenía algo que cumplir, él tenía una forma en la que debía de vivir, pero le llegó una distracción, y esa distracción también hizo que su mirada cambiara de lugar, cambiara de objetivo. Y la distracción de él fue que le pidió a sus padres, y ahí comenzó también de cierta forma, ¿verdad?, una mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Por qué? Porque él se sentía agradado. Si se sentía agradado es porque la vio, y al momento de verla se distrajo. Ahí estuvo la distracción. Déjeme leerle un poquitito un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios 6:14, porque quisiera darle un ángulo a esta historia de Sansón. Ahí dice, en la versión de las Américas: no estéis unidos en yugo desigual. Diga conmigo: yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando ese pasaje habla de yugo desigual, uno de los significados es instruir diferentemente. Hay una instrucción distinta, hay una enseñanza diferente. Al hijo pródigo lo sacaron, la distracción fue que lo sacaron del templo, y los placeres del mundo lo distrajeron y lo llamaron. A este es que le comenzaron a dar una enseñanza diferente a este Sansón, ¿verdad? Por el ángulo que quisiera tocar con usted en esta noche. Mire, Sansón era del pueblo de Israel, pero en algún momento él comenzó ahí a relacionarse con los filisteos de una manera que no debía hacerlo. Habían algunas relaciones que Dios estaba permitiendo, pero era porque Dios estaba buscando ocasión para poder entrar en contra de los filisteos. Pero Sansón no lo vio así, sino que él comenzó a relacionarse de una manera distinta, y eso lo llevó de cierta forma a establecer un yugo desigual, porque él era del pueblo de Dios y comenzó a buscar mujeres que eran incircuncisas. Comenzó a relacionarse con un pueblo que no era el pueblo de Dios, comenzó a relacionarse con un pueblo que era incircunciso. Mire lo que dice 2 de Reyes 17:8. Le quiero pedir perdón por algo. En esta prédica usted va a notar que voy a utilizar un poquitito más de versos, pero es porque quiero dejarle bien cimentado lo que quisiera trasladarle a su corazón, que usted lo pueda ver escrituralmente, cómo las cosas pasan, cómo las cosas suceden, cómo esas distracciones actúan. Mire lo que dice 2 de Reyes 17:8 en la versión de las Américas también. Y anduvieron en las costumbres de las naciones. Mira, aquí hay una distracción más. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ese yugo desigual es una instrucción diferente. La instrucción es doctrina, la instrucción son costumbres. Más adelante seguramente vamos a tocar un puntito similar a este también. Pero vea lo que dice: anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Mire cómo pueden haber costumbres de las naciones. Costumbres de las naciones. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, y tenemos un estilo de vida que tenemos que aprender, que adoptar y que poner por obra, y todo ello sale de las Escrituras, de la Biblia. Pero en las naciones, en todos aquellos pueblos que no tienen al Señor, que no conocen del Señor todavía, hay costumbres. Esas costumbres no son para nosotros.
Esas costumbres, hermano, no tienen por qué ser introducidas al estilo de vida de la iglesia. Yo sé que alguno podría decir que aquí está hablando de las costumbres de los reyes de Israel, pero recuérdese de algo, que en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, el pueblo de Dios se dividió y hasta nuestros días sigue dividido. Y todos los reyes del lado de Israel, eran reyes que tenían una contaminación. Eran reyes que tenían ahí, a través del tiempo, usted lo puede leer ahí en la historia, ¿verdad?, bíblica, que había una contaminación. Entonces, por eso es que cuando se refiere a ellos, dice también de ellos que habían introducido costumbres también. Costumbres que no eran las correctas, costumbres que no eran adecuadas. Entonces, vea, Sansón se comienza a relacionar con los filisteos. Y al relacionarse con los filisteos, comienza también él a adoptar y a introducir en su forma de vida costumbres filisteas. Se contaminó también. En Isaías 2:6 dice, versión Reina Valera 1960, ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos, mire, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Esta versión quise usarla y podérsela compartir porque dice, tú has dejado tu pueblo. Le están hablando aquí a Dios, aquí le están hablando al Señor, y le dicen al Señor, ciertamente tú has dejado tu pueblo. ¿Se recuerda de lo que decía el versículo que utilizamos como base? Ahí decía, no sea que aquel día que nadie sabe, dice la versión del Código Real, no sea que ese día venga sobre ustedes de improviso, no sea que los tome por sorpresa. Si nos toma por sorpresa, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Pero a ese pueblo de Dios que tome por sorpresa ese día por estar distraído en distracciones como las que vamos a estar compartiendo, ¿qué es lo que va a pasar en ese día? El Señor los va a dejar, hermano. Los va a dejar acá. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. El Señor viene a llevarse a una iglesia para ser arrebatada, para llevarla a las bodas del Cordero. El Señor viene, pero viene por un pueblo que ha buscado de Dios, un pueblo que no se distrajo, un pueblo que no quitó su mirada del Señor a pesar de todas las distracciones que podían haber alrededor. Vio al Señor y se mantuvo firme viendo al Señor, y el Señor se lo lleva. Pero el pueblo que se llena de costumbres filisteas, el pueblo que se distrae con las costumbres de allá afuera del mundo, dice que ese pueblo tú lo has dejado, dice esa versión, hermano. Sé que seguramente el contexto viene hablando de algunas situaciones, ¿verdad? Pero como estamos hablando de esa distracción de las costumbres, note la aplicación. A los que tienen costumbres de afuera, tú los has dejado. Se quedaron. En Jueces 14:10, versión Palabra de Dios para Todos, dice algo acerca de Sansón. Volvemos nuevamente a ese pasaje que viene hablando de Sansón. Ya vimos ahí cómo el pueblo de Dios permite que a veces entren costumbres que no son del pueblo, del reino de los cielos, costumbres, hermanos, que vienen de las naciones, que vienen del mundo, que vienen del sistema pecaminoso que hay afuera, y las introducen. Entonces vea lo que dice en Jueces 14:10 acerca de esta historia de Sansón. El papá de Sansón fue a la casa de la mujer filistea, aquella que Sansón les había pedido a sus padres para casarse con ella. El papá fue a la casa de la mujer filistea y Sansón ofreció ahí una fiesta para mostrar que él era igual que los jóvenes guerreros filisteos. Sansón quería que lo vieran igual que los filisteos. Sansón estaba tomando costumbres filisteas. Ya parecía filisteo, hermano. Ya parecía filisteo. Entonces vea, la segunda distracción que hemos compartido en este momento es la distracción de Sansón, que son costumbres. Son costumbres de afuera, son las costumbres del mundo. Entonces déjeme anotarle por acá la segunda. La segunda son costumbres de las naciones.
son costumbres que no son del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacerle frente a esa distracción de las costumbres? ¿Sabe cómo? ¿Qué es lo que tenía que hacer Sansón? ¿Cuál era el llamado de Sansón? Ser consagrado al Señor, apartarse para el Señor. Entonces queremos vencer las costumbres que el mundo nos trata de introducir a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vida, a la iglesia. Queremos vencerlo, hay que consagrarse, hay que tener una vida de consagración. Consagración, voy a poner por acá. Tenemos que tener una vida de consagración, poner la mirada en el Señor y no dejar de ver al Señor, aunque haya cualquier cantidad de distracciones alrededor nuestro. Déjeme pasar a la tercera. La tercera está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 18, y ahí dice la palabra, versión de las Américas. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Bueno, aquí estamos hablando de un pasaje nuevo testamentario. Aparece Juan el Bautista, y Juan el Bautista en esta escena de la historia dice que hablaba con Herodes, le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Usted también, yo sé que conoce la historia, conoce el pasaje. Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. El trabajo que él tenía que hacer, la comisión que Juan el Bautista tenía que venir a cumplir, era preparar el camino para el Señor. El Señor estaba por aparecer en la escena, tierra, y el trabajo que tenía que hacer Juan el Bautista era preparar el terreno, allanar el terreno, preparar el camino para que el Señor pudiera entrar en escena. Y otra de las cosas que se ve a Juan haciendo también como parte de esa comisión es que él llamaba a un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces eso es lo que él tenía que hacer. Eso era en lo que él tenía que enfocarse. Pero comenzó a distraerse por empezar a señalar, hermano, a personas que aunque quizás eran del pueblo judío, ¿verdad? Porque Herodes era un rey que había sido constituido por el Senado romano para gobernar Judea. Pero no era parte de la iglesia, como estamos aplicándolo a nuestro tiempo, ¿verdad? Permítame decirlo de esa forma. No pertenecía a la iglesia, era alguien que estaba afuera, en el mundo. ¿Sabe qué? Él atendía asuntos meramente gubernamentales, asuntos civiles, como más adelante vamos a ver en algún pasaje. Y viene Juan el Bautista, y a aquel que no tenía que ver con la vida de congregación, no tenía que ver con aquel pueblo que buscaba de Dios sinceramente, lo comienza a señalar y lo comienza a enjuiciar, comienza a señalarlo bajo culpa, porque estaba viviendo de una manera ilícita, bajo una ilegalidad que seguramente él no iba a entender, porque eso no era el asunto de Herodes. Ese no era el camino que llevaba Herodes. Él no conocía de esos temas, no lo entendía, no lo atendía tampoco. Pero viene Juan y lo comienza a enjuiciar, lo comienza a señalar de esa forma. Y usted conoce la historia que al final pues Juan el Bautista también termina en una situación ahí complicada. Pero no es tanto de eso que le quiero hablar, sino del hecho de que Juan el Bautista, teniendo una comisión bien establecida, se distrajo. Se distrajo porque comenzó a señalar asuntos de afuera, asuntos del mundo. Dice en 2 de Timoteo 2:4, ningún soldado activo se enreda en asuntos civiles, a fin de estar a entera disposición, dice esta versión, de quien lo alistó. Esa es una versión hispanoamericana. Ningún soldado que está en activo se enreda en asuntos civiles. Juan el Bautista, eso fue lo que comenzó a hacer, se comenzó a enredar en asuntos civiles. Comenzó a tocar temas, hermano, de alguien que no estaba involucrado en las cosas de Dios, sino que en asuntos meramente de la dirección del país, ¿verdad? De la dirección de Judea.
estaba involucrado meramente en asuntos, como dice aquí, en asuntos civiles, no espirituales. Y Juan lo comienza a señalar, se comienza a involucrar. Entonces, dejando los asuntos espirituales, él se sale y comienza a ver los asuntos civiles y comienza a señalar los asuntos civiles, cosa para la cual él no fue llamado. Entonces vean que cuando alguien se distrae por cuestiones civiles, lo que sucede es que al final no va a estar a entera disposición del que lo alistó. ¿Cuántos de los que están ahí escuchando esta prédica son siervos del Señor? Son servidores de Dios. ¿Cuántos somos sacerdotes? Seguramente usted está ahí integrado o integrada en el servicio activo de nuestro Señor. Entonces, los que estamos en el servicio activo tenemos que tener mucho cuidado con esto. Vea, y para explicarlo también hay que tener mucho cuidado. Porque todos tenemos un trabajo, ¿verdad? Todos tenemos un trabajo secular y pues algunos tendrán sus empresas, algunos trabajarán también para la empresa privada, pero también hay algunos que les toca ver asuntos civiles. Así como en el caso de Herodes, que atendía asuntos meramente del gobierno, meramente de los temas civiles. Y eso es parte de la vida porque ese es su trabajo y está bien. Pero que eso no se convierta en una distracción. ¿Sabe por qué? Mire, cuando los asuntos civiles, cuando los temas civiles comienzan a promover división, cuando comienzan a decirse, yo soy de estos y ustedes son de aquellos, por lo tanto no tenemos entre nosotros nada en común, estamos en contra de ustedes, cuidado con eso porque hay división. El que esté escuchando que entienda, estamos hablando de asuntos civiles y estamos hablando de un personaje que estamos tomando como ejemplo que es Herodes. Asuntos civiles. Entonces, eso es parte del día a día, eso puede ser parte del trabajo de algunos, pero cuando ya comienza a haber señalamiento, así como Juan que comenzó a señalar a Herodes, ¿verdad? En temas de afuera, cuando ya comienza a haber una confrontación, cuando ya comienzan a haber, hermano, también inclusive palabras subidas de nivel de un bando y de otro, cuidado porque ahí ya entró una distracción también. Ahí se mira cómo de repente el tiempo comienza a ser absorbido por estar atendiendo temas como eso. Mira que lo estoy tocando con toda, que Dios me ayude y me dé mucha sabiduría. Con mucha prudencia estoy tratando de tocarlo. Pero vea lo que dice el pasaje. El pasaje es claro y como es Biblia, tengo que predicarlo y poderlo decir. Porque ahí dice, los que se involucran en asuntos civiles tienen que tener cuidado, eso puede llegar a convertirse en una distracción. Y si se convierte en una distracción, entonces su disponibilidad, su disposición no va a ser entera para con el que lo enlistó. Y a usted, quien lo enlistó, es el Señor. A usted quien lo llamó a desarrollar su sacerdocio es el Señor. Entonces vea cómo puede haber. Déjeme leerle el mismo versículo, solo que ahora en una versión que se llama El Pueblo de Dios. El mismo versículo, 2 Timoteo 2:4, dice acá, el que está bajo las armas armas espirituales, ¿verdad? El que está bajo las armas no se mezcla en los asuntos de la vida civil. ¿Para qué no se mezcla? Para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló. Entonces vea, cuando alguien tiene una distracción, cuando alguien comienza a descuidar su disposición al servicio de Dios para atender asuntos de la vida civil, entonces esa persona corre el riesgo de no cumplir las órdenes de aquel que lo enroló, de aquel que lo enlistó, que es el Señor. ¿Saben qué pasa, hermanos? ¿Saben qué suele suceder? Y uno lo ve. De repente hay personas que comienzan a decir con una frecuencia ya no normal, hoy no voy a ir a servir, hoy no puedo ir al culto, hoy voy a llegar tarde al culto, hoy no,
y comienzan a tener ese tipo de comportamientos y de excusas de una manera muy seguida, muy frecuente. Ahí se nota claramente de que ya hay una distracción. Y por el punto que estamos tocando ahorita en este momento, entonces la tercera distracción, que fue la que él atacó a Juan el Bautista, son los asuntos civiles. Se lo voy a poner aquí el tercero porque creo que aquí me va a caber. Mucho cuidado con los asuntos civiles. ¿Qué está diciendo entonces? ¿Que no debemos trabajar? No, de ninguna manera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado de que esos asuntos civiles no se conviertan en una distracción para que nuestro llamado, porque ¿qué fue lo que pasó con Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que pasó con Juan? Que se desvió del llamado. Él tenía que predicar, el Señor viene, el cumplimiento ya está, Él viene, el Mesías ya está aquí entre nosotros, Él viene, Él ya se va a mostrar. Ese era el trabajo de Él, pero comenzó a enfocarse en otras cosas de asuntos civiles. Entonces, ¿cómo podemos venir nosotros y contrarrestar esa distracción? Cumpliendo el llamado. Voy a poner aquí llamado nada más. Atendiendo nuestro llamado. Cumpliendo las órdenes de aquel que nos enroló, cumpliendo las órdenes de aquel que nos llamó para cumplir un sacerdocio. Hermano, cuidado con las distracciones, placeres, costumbres del mundo, los asuntos civiles, son distracciones. No estoy diciendo que usted no se va a divertir, pero que esa diversión no se convierta en una distracción. No estoy diciendo de que usted no va a tener un trabajo, pero que ese trabajo, que esos asuntos civiles no se conviertan en una distracción. Estamos viviendo tiempos finales y el Señor viene. Diga conmigo, Cristo viene. Mire, la tercera está en Josué 7:21. Dice ahí: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié. Los tomé y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Este pasaje está hablando de Acán. Es aquel momento en el que el Señor les dice: vayan, les entregué en sus manos Jericó. Y el Señor entrega Jericó en las manos del pueblo de Israel, pero el Señor también les dice: no toquen nada del anatema. No vayan a tocar, cuando tomen la ciudad, no vayan a tocar nada del anatema, porque si toman del anatema van a contaminar también la población, van a contaminar la población. Y al tener esa contaminación, la población también se convertirá en anatema. Entonces eso es delicado, hermanos, eso es delicado. Cuando vemos ahí que este personaje toma esa parte de lo que debía de ser considerado como anatema, y de esa parte que debía de ser también puesto entre el tesoro del Señor, él se contamina, se distrajo. Usted puede ver el pasaje cuando dice ahí: cuando vi, al ver, él cambió su mirada. Él era un hombre de guerra, seguramente un hombre de guerra, estaba conquistando ahí Jericó, pero al desviar su mirada de la batalla, él se enfocó en el botín que estaba viendo. Él se enfocó en aquel manto, en aquella plata, en aquel oro que estaba también ahí. ¿Sabe qué me llama la atención de ahí? Que en Josué 6, 19 y 24, cuando habla de lo que iba a ser apartado para ser puesto en el tesoro de la casa del Señor, habla de plata, habla de oro, habla de enseres de bronce, de utensilios de hierro, pero no habla nada referente a mantos de Babilonia. No habla nada referente a mantos babilónicos. Y esto es importante que lo podamos ver, porque cuando el Señor les da instrucciones y les dice: el oro lo van a tomar, la plata la van a tomar, el bronce, el hierro lo van a tomar para llevarlo a los tesoros de la casa mía, dice el Señor. Eso fue lo que hicieron. Cuando conquistan Jericó, eso fue lo que hicieron. Pero cuando Acán comienza a confesar, él dice: entre el botín que estaba apartado para el Señor había un manto babilónico. Y cuando lo vi, lo codicié y lo tomé.
Eso es bien importante de que lo podamos ver, porque aquí estamos hablando de que hay una distracción. Lo que distrajo a Acán son las riquezas. Cuando hablamos de esas riquezas, dice el contexto del pasaje que el que cometió el anatema, el que tomó del anatema, mintió. Usted lo puede ver en Josué 7:11. Ahí dice el Señor, no solo tomaron del anatema, también mintieron. ¿Sabe qué es lo que puedo yo tal vez concluir de ese momento? Que cuando vio el manto babilónico, no estaba entre lo que estaban apartando para los tesoros del Señor, porque esto no fue indicado por el Señor y no fue lo que el pueblo hizo tampoco. Usted puede leer Josué 6:24 y se va a dar cuenta de que tomaron para el Señor lo que el Señor les había dicho que tomaran, pero tomó también un manto. Me parece a mí que él ahí mintió. Él dijo, entre los tesoros que estaban apartados para el Señor, ahí estaba ese manto. Me parece que no estaba ahí. Entonces, no solamente es la distracción de querer riquezas, sino también mentir para obtenerlas. Terrible, ¿verdad? En el versículo 12, siempre del mismo pasaje, del mismo contexto, en el capítulo 7, versículo 12, el Señor les dice, como tomaron del anatema, no estaré más con vosotros hasta que se deshagan del anatema. Pero yo me quedé con esa frase, no estaré más con vosotros. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor? Sin santidad nadie lo verá. Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí obviamente no había santidad porque había mentira, habían tomado del anatema, estaba contaminado Acán. Entonces no había santidad. Y viene el Señor y dice, no estaré con vosotros, dice. Por el enfoque que estamos viendo en esta noche, hermano, es como que el Señor viniera y dijera, estás distraído con las riquezas. Te distrajiste con las riquezas. Yo soy el que te da el poder de hacerlas, pero no tienes por qué ponerlas en tu corazón. Si las pones en tu corazón, ya te entró una distracción. Y al haber una distracción, no estaré con vosotros. ¿Sabe qué es lo que veo yo ahí? Que el Señor está diciendo, el que esté distraído con las riquezas del mundo, ese que esté distraído con las riquezas, que tenga a las riquezas en su corazón, no me verá en el día del arrebatamiento. No me verá, no estará conmigo. Entonces la número 4, la distracción número 4 es la de Acán. Son las riquezas. Son las riquezas. La número 4 son las riquezas. Esto fue lo que desvió riquezas a Acán. Ahora, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Por el contexto de lo que estaba pasando. ¿Sabe qué es lo que veo yo? Dice el Señor, yo soy el que te da el poder de hacer riquezas. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dice el Señor, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces bien, vea, el reino de los cielos es lo primero que tenemos que buscar, pero el reino de los cielos sufre violencia, hay que tomarlo, hay que arrebatarlo. Acán estaba en un momento de batalla, pero se desvió, se distrajo por ver las riquezas. Él lo que tenía que haber hecho era permanecer en la batalla. Él tenía que permanecer en la batalla, tenía que permanecer enfocado y no distraerse con lo que estaba viendo ahí en medio de aquella situación, que son las riquezas. Primera de Reyes 11:4, dice ahí, pero sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Acá estamos hablando ya del quinto ejemplo que le quiero dar, y es Salomón. Esto a Salomón le pasó siendo ya viejo. Dice aquí, era ya viejo. Entonces vean, no solamente a los jóvenes, como en el tiempo de Sansón, que con las costumbres lo atacaron por ahí, sino que también a personas que ya consideran ser maduras en lo espiritual, les puede llegar una distracción también. Vea lo que le pasó allá a Salomón. Sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Cuando leemos Primera de Reyes 11:11, dice que Salomón no guardó los estatutos del Señor, que el Señor había ordenado. Y esa palabra estatutos significa costumbre. Y las costumbres, como dijimos antes, son doctrina. La doctrina es un estilo de vida, es un estilo de vida.
Entonces lo que le pasó a Salomón es que todas aquellas mujeres que él tomó de afuera de las naciones, esas mujeres comenzaron a hablarle al oído y a instilar en él enseñanzas, doctrina de los dioses de las naciones de ellas. Y con esa doctrina desviaron el corazón de Salomón, distrajeron el corazón de Salomón. ¿Por qué? Porque le dio comezón de oídos. Hermano, usted ha leído, usted lo puede leer también, inclusive ahí en 2 Timoteo 4:3, dice que en los últimos tiempos habrán algunos que teniendo comezón de oídos, acumularán maestros para que les enseñen doctrina conforme a sus deseos, Entonces, una de las distracciones que se está moviendo también en nuestro tiempo son doctrinas torcidas, son doctrinas que están fuera del orden de Dios, son doctrinas que no son sanas. En 2 Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o por carta nuestra. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: cuiden la doctrina, resguarden la doctrina, consérvenla. A Salomón le llegó una distracción y por esa distracción le vino también comezón de oídos. Voy a poner aquí la quinta distracción, que sería comezón de oídos. Esto fue lo que le llegó a Salomón. Distracción número 5, comezón de oídos. Le comenzaron a enseñar doctrina de dioses paganos, doctrina de dioses falsos, falsas doctrinas. Y por medio de esas falsas doctrinas lo desviaron, lo distrajeron. Y al final de su carrera fue eso, lo desviaron, lo distrajeron. ¿Cómo lo contrarrestamos? Conservando la doctrina, hermano. Por eso es que la doctrina es tan importante. Conservando la doctrina. Conservar la doctrina. Eso es lo que debemos de hacer para que esa distracción no llegue también a desviarnos del camino. Estamos viviendo últimos tiempos. El Señor nos dice: hijitos, no se desvíen, tengan cuidado que su corazón no se vaya a desviar. A Salomón le llegó comezón de oídos, comenzó a escuchar doctrinas extrañas y las recibió. Déjame pasar al número 6 rápidamente. Y vio la mujer, dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva. En el huerto del Edén, usted conoce el momento en el que el enemigo llega y comienza a tentarla a ella. Y ella desvió su mirada, desvió su oído, le distrajeron el oído, le distrajeron también la mirada y comenzó a escuchar a la serpiente y ver aquel fruto. Vean, hermanos, cómo la serpiente, siempre el enemigo está detrás de la distracción. Siempre el enemigo, porque en el caso de esa interacción con Eva, el enemigo le dice: con que Dios les ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y eso no es lo que le había dicho Dios. Le dice también: ciertamente no moriréis. Y el Señor les había dicho lo contrario. Y al final le dice: se les abrirán los ojos. Ahí captó más la atención de ella y la distrajo más. Le puso su mirada en aquel fruto que no tenía que probar. El enemigo siempre va a estar detrás de la distracción. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, la distracción que le llegó a Eva es la codicia. Ella comenzó a ver aquel fruto y dijo que era codiciable para adquirir sabiduría. Codicia. ¿Sabe qué es eso de la codicia? Es comenzar a ver lo que no tenemos todavía. Es comenzar a ver lo que tienen otros. Es comenzar a querer apresuradamente aquello que todavía Dios no nos ha dado, pero que no significa que no nos va a dar. En su momento lo dará, en su momento llegará. ¿Sabe lo que tenemos que tener, hermanos? Tenemos que tener reposo, tenemos que aprender a reposar, a esperar en Dios. Dios lo va a dar. Voy a poner aquí reposo. Reposo. Hay que saber esperar. Si Eva hubiera esperado, ciertamente hubiera llegado.
¿Sabe qué es esto de codicia? Dejar de ver todas las bendiciones que ya Dios nos dio por estar enfocados, por estar distraídos con algo que todavía no nos ha dado. Tenemos que aprender a esperar. Por razones del tiempo, déjeme avanzar a la última. Está en Mateo 25:5, dice ahí: al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Aquí está hablando de las 10 vírgenes, ¿verdad? La palabra durmieron que aparece ahí en ese pasaje viene del griego, que significa indiferencia. Esto lo saqué del diccionario Vine. Durmieron significa indiferencia carnal a las cosas espirituales de parte de los creyentes. Es insensibilidad a las cosas divinas, involucrándose en ello en conformación al mundo. En conformación al mundo. Déjeme darle cierta aplicación a eso. Dice que las vírgenes se durmieron. Como que, ¿sabe cómo qué? Como que se acostumbraron a esperar. Se cansaron de esperar. Tanto se les anunció de que venía el novio, que venía el novio, que venía el novio, que lo escucharon tantas veces que se acostumbraron a aquel mismo mensaje y las cansó, les dio sueño y se durmieron todas, las volvió indiferentes, las volvió insensibles a lo espiritual. Para aplicarlo un poquitito, nosotros estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Amén, ¿verdad? Mire, estamos esperando la venida del Señor, lo confesamos, lo escuchamos, pero llegamos tarde al culto. Lo confesamos, lo escuchamos, pero a la hora de la alabanza, a la hora de la adoración, en vez de estar metidos en la presencia del Señor, alabando y adorando al Señor, estamos tal vez filmando lo que está pasando, ¿verdad? Como que si fuera, hermanos, un concierto, cuando no lo es un culto al Señor. Entonces vea, volvernos indiferentes. El pastor está terminando una prédica, comienza a ministrar y nos comenzamos a retirar, nos comenzamos a ir y todavía no ha pasado la ministración. Indiferencia espiritual, insensibilidad espiritual. Se durmieron. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice en la versión de las Américas: por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Estemos alerta y seamos sobrios. Déjenme notar la número 7 aquí entonces. La número 7, la distracción número 7 es el dormir. Aquellas vírgenes se durmieron. ¿Qué nos dice el pasaje que estábamos leyendo ahí en pantalla? No nos durmamos, no durmamos como los demás, para que aquel día no nos tome de improviso, que nuestro corazón no esté endurecido por las distracciones, que nuestro espíritu no esté entorpecido por las distracciones. Estemos alerta. En lugar de dormir, hermanos, estemos velando. Debemos de estar alerta. La venida del Señor puede ser en cualquier momento, que no nos tome por sorpresa. Cierro con este verso. Primera de Tesalonicenses 5:7 dice, en la versión del lenguaje actual: los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse, es decir, los que viven influenciados por las distracciones y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Los que viven distraídos por todo este tipo de distracciones, sin darse cuenta, sin preocuparse por la inminencia del regreso del Señor Jesús, esos viven en la oscuridad. A esos, aquel día que nadie sabe, los puede tomar de improviso. Hemos hablado de 7 distracciones que a algunos personajes de la Biblia le sucedieron y que son aplicables, son válidas, son situaciones que se están dando en nuestros tiempos y que quieren distraernos de la meta del supremo llamamiento, para que no estemos preparados, para que estemos adormecidos. Déjeme hacer una palabra de oración. Señor, en el nombre de Jesús, hemos compartido hoy tu buena palabra, hemos hablado de distracciones que el sistema de la tierra, del mundo
y que el enemigo está tratando de infiltrar, de introducir en medio de tu pueblo para que no estemos preparados para aquel día de tu regreso. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que esa unción que tú das por medio de tu Santo Espíritu, ese aceite que nos permite tener nuestras lámparas cargadas con aceite extra y encendidas para el día de tu regreso, estén así, estén preparadas, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que ninguna de estas distracciones pueda llegar a estorbarnos de nuestra meta, que podamos caminar en el camino que es Cristo, que ninguna distracción, que ningún camino diferente, Señor, pueda venir a cambiarnos el rumbo. En el nombre de Cristo, son tiempos finales. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a estar preparados en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Mantenga sus lámparas encendidas, llenas de aceite, porque el regreso del Señor está a las puertas. Que el Señor lo guarde y nos vemos el viernes en nuestro culto familiar. Bendiciones.